Gestión Cultural, el podcast, episodio número 18. Hoy hablaremos sobre la historia de la gestión cultural, sus principios, sus inicios y a dónde estamos ahora. ¿Qué tal, colegas de la cultura? Les doy la bienvenida a Gestión Cultural, el podcast, un podcast que traemos desde Acultura, una organización que llevamos, intentamos, promovemos, luchamos porque la cultura se lleve a todas partes del mundo, en especial a aquellas personas que no puedan alcanzarlas. Hoy es lunes 1 de julio. Me encanta cuando el primer día del mes se conecta con lunes, te fijas, porque ya van los días conectados, ya sabes que el quinto día es viernes, el séptimo día es domingo y así se repite, ¿no? Porque los meses deberían de estar por 28 días. ¿Has visto esa teoría de que los meses deberían de tener 28 días y luego repetirse? Bueno, todo un rollo, ¿no? Pero no vamos aquí a querer arreglar el mundo ni tampoco cambiarlo, en específico el tema del calendario, porque ya muchas cosas hemos tenido con los calendarios en el mundo, sino que esta vez vamos a hablar sobre la historia de la gestión cultural y cómo es que hemos llegado al punto de decir que hay una profesión llamada gestión cultural, ¿no? Primero, tenemos que entender que la cultura siempre ha existido, ¿no? Ya hemos hablado harto en otros episodios sobre que la cultura es esto que nos une, que nos identifica como humanidad, como colectivo, como sociedad, ¿no? Y pueden ser grupos de personas o pueden ser grupos de muchas más personas, ¿no? No es necesario que haya un número en específico, siempre y cuando esa identidad los una, ¿verdad? Como sociedad. Y lo interesante de esto es que como la cultura siempre ha existido, pues decimos que ha existido desde que el ser humano existe, ¿no? Cuando decimos que pues hay una forma de no encontrar un principio de la cultura, es porque decimos que no hay una forma de encontrar cuando el ser humano la empezó a implementar, ¿verdad? No estamos hablando de que la Tierra todavía, ¿verdad? Habían dinosaurios y había especies que ahora ya no conocemos, ¿no? Que la cultura existía en esos momentos, ¿no? Obviamente estamos hablando que cuando el ser humano empieza como Homo sapiens, ¿no? Se empieza a dar esa idea de identidad, de conexión, de esa forma de vernos como personas individuales, pero a la vez colectivas, ¿no? De hecho, me llamó la atención que se dio un descubrimiento hace poco por la Universidad Australiana de Griffith, que descubrió en una cueva en Sulawesi, en Indonesia, unas pinturas rupestres de más de 43.900 años de antigüedad. Esto es bien curioso porque se creía que el ser humano, tal como lo conocemos, ¿no? El Homo sapiens sapiens, realmente empezó a desarrollarse que hace 10.000 años, no hace 12.000 años. Pero encontrar pinturas rupestres de hace casi más de 43.000 años, eso te da que pensar, ¿verdad? Porque quiere decir que hay muchísimas, hay decenas de siglos, decenas de milenios, ¿no? De historia que nos hemos perdido. Y que es curioso porque no tenemos registro, ¿verdad? Estas personas, pues al parecer no habían desarrollado la escritura, pero lo que sí es que se habían identificado estas figuras rupestres, aparecen una especie como de caballos, de mamíferos, lanzas, personas cazando. Y es bien curioso porque esto demuestra de que ya se conectaban como grupo y esta cacería que hacían con animales ya los identificaba como grupos. Al parecer podría ser una forma de enseñarle a otras personas cómo cazar, o quizás era una forma de decir dónde se guardaba la comida que cazaban, ¿verdad? Etcétera. Hay varias teorías, ¿no? Y probablemente no podamos llegar a una conclusión que nos lleve a la verdad, pues porque no tenemos a nadie que podamos entrevistar y decirle, bueno, mira cómo es que llegaban a la conclusión de poder pintar estas obras, ¿verdad? En la cueva. Lo que sí es curioso y que yo podría rescatar es que, bueno, podríamos deducir que ya desde entonces la gestión cultural existía, porque si hablamos que la gestión es, pues, trasladar recursos, ¿no? Humanos o materiales
de un lado a otro, ¿no? Para que estas relaciones de identidad se den, pues hubo alguien que recogió esta pintura, ¿no? Hubo alguien que enseñó a otra persona a pintar en esta cueva, que experimentó, ¿no? Con colores, con la tinta, etcétera. Y eso me llama la atención porque quiere decir que una de las primeras profesiones podría ser la gestión cultural, ¿no? Poder llevar estos recursos para que las personas se puedan identificar con cierto proceso, con cierta expresión, y en este caso, pues el arte, ¿no? El arte rupestre. El arte fue antes que la agricultura, y en este caso podemos darnos cuenta que la cultura en sí, ¿verdad? Dio paso a lo que conocemos como seres humanos, aún antes de lo que consideramos ya las civilizaciones primeras, ¿no? Como las egipcias, las sumerias, etcétera, sino que aún desde antes ya existía esa conexión, esa identidad que forjaban como sociedades. Lo que sí es que tampoco vamos aquí a hacer como una gran, pues decir que desde ahí se forma la gestión cultural y siempre han habido personas que lleven la gestión cultural, es decir, de alguna forma sí, pero quiero también explicar o al menos mencionar de dónde viene esta idea de la profesión de gestión cultural. Algo que hay que hacer también hincapié es que la idea de patrimonio cultural ha ayudado mucho a concebir a la persona que trabaja en la gestión cultural como una profesión no solo necesaria, sino que importante. Algo curioso que pasó, y creo que ya se sabe con muchísimas personas, ¿no? Es lo que se intentó hacer con el templo de Abu Simbel en Egipto, ¿no? Que el gobierno de egipcio de ese entonces estaba construyendo una represa, intentó al construir la represa, ¿verdad?, destruir un sitio importante. Un día podemos hablar de esto con mayor profundidad cuando hablemos de patrimonio, pero intentó hundir este sitio patrimonial muy importante, que eran pues vestigios de las civilizaciones egipcias primeras que mencionábamos de hecho. Y gracias a las gestiones de la UNESCO y de otras personas gestoras culturales precisamente, es que se logró fraccionar como una especie de rompecabezas este sitio y se trasladó a otro. Entonces, esto fue algo titánico, como les digo, esto es para una historia completa. Pero lo que es curioso, esto pasó ya en el siglo XIX, y lo curioso es que ya en este entonces sí se concebía a las personas que trabajaban en esta gestión del patrimonio cultural como gestores culturales, ¿verdad? Como alguien que está interesado en proteger el patrimonio cultural. No tanto como una forma de producir o de gestar el arte, pero sí de gestar lo necesario para proteger el patrimonio cultural, lo cual pues es importante, no es parte del trabajo de una persona que gestiona. Lo que sí es que ya a partir del siglo XX, ¿no? Es que ya se da la fundación de la UNESCO, ¿no? Y después de la Segunda Guerra Mundial. En 1959 se crea el primer Ministerio de Cultura del mundo y se crea en Francia, ¿verdad? De hecho, no es casualidad que la sede de UNESCO quede en París, ¿verdad? Y este Ministerio de Cultura obviamente va a formar a los primeros profesionales, ¿no?, en la gestión cultural. Esto va a llevar a que exista esta idea de que si hay un ministerio de parte del gobierno central trabajando en la cultura, quiere decir que van a haber políticas culturales, ¿verdad? Y esas políticas culturales, ¿quiénes las van a hacer? Obviamente las personas que gestionen la cultura. Desde ahí comienza como a cuajar la idea de que, bueno, no solo es una persona que gestiona la protección del patrimonio cultural, sino que también gestiona las políticas culturales, ¿no? Cómo el gobierno va a repensar la idea de cultura. Y desde la creación de este primer ministerio, ¿verdad?, se comienza a dar esa idea, ¿no?, de política cultural. Obviamente hubieron otros ejercicios anteriores a este. No podíamos dejar de lado, por ejemplo, China, ¿verdad?, que tiene milenios, ¿no?, trabajando este tema cultural. Pero de forma así como muy oficial, vamos a decir, Francia queda en los registros que crea el primer Ministerio de Cultura tal como lo conocemos ahora, ¿no? Ya en 1959, imagínate, no lleva ni 100 años. Ya para los años 60 y 70 da este enfoque de que pues la cultura ya no solo es una cuestión de patrimonio,
y tampoco va a ser una cuestión solo de bellas artes, ¿verdad? O lo que se llama bellas artes, que el teatro solo van a ir gente con grandes galas, ¿verdad? O solo se va a escuchar música sinfónica, música clásica, sino que ya se comienza a pensar que la cultura debe de llevarse a cualquier eslabón de la sociedad. Y de hecho me pareció bien curioso que en la Universidad de Bordeaux, o Burdeos, que lo traducen así, en Francia siempre, en 1966, se produce el primer máster en gestión de actividades culturales. Curioso, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no se pensaba la idea de cultura como algo patrimonial o como algo político, sino que son actividades culturales, ¿no? Actividades donde las personas pueden involucrarse y pueden generar esta identidad de la que estamos hablando. Ya aquí sí podemos hablar que hay profesionales que se gradúan, ¿no? Ya con un título acreditado de una universidad como gestor de actividades culturales, ¿verdad? Que después vamos a conocer como alguien que gestión cultural, ¿verdad? Que gestiona la cultura. Ya creo que la cereza del pastel fue que entre los 80 y los 90, primero en Australia y luego en Reino Unido, establecen la idea de una industria creativa. Y estas industrias creativas, a través de una dirección de industrias creativas dentro de los gobiernos, comienzan a promover no solo el arte clásico, vamos a decir, sino que toda expresión artística, toda expresión cultural. Y esto cada vez más se ha ido difundiendo y de hecho no se ha difundido del todo en todo el mundo. Hay personas que van a estar en contra de este concepto de industrias culturales y creativas y tienen su punto, ¿no? Porque también hay que reconocer que somos herederos y herederas de esta concepción de que la cultura simple y sencillamente trabaja en pos de proteger un patrimonio cultural, ¿verdad? Un sitio arqueológico, ¿verdad? O de promover las bellas artes. Pero cada vez más, sobre todo a finales del siglo pasado, esta idea de industrias creativas llegó a permear, bueno, hasta que ya a principios de este siglo, del siglo XXI, se crea la idea de economía naranja, ¿no? Impulsada por el Banco Interamericano de Desarrollo y otras iniciativas mundiales que intentan ver el lado más complejo de la cultura, ¿no? No solo la cuestión social, sino que también la cuestión económica. Ahora, por ejemplo, se está viendo la cuestión medioambiental de la cultura, ¿no? A través de la declaración de Hangzhou se establece que la cultura es clave para el desarrollo medioambiental, ¿no? Y el desarrollo sostenible. Entonces se comienza a pensar que la persona que gestiona la cultura va más allá de simple y sencillamente proteger un patrimonio o difundir las artes clásicas, ¿verdad? Sino que engloba muchísimas cosas, ¿no? Que esta gestión es llevar recursos a proyectos que definan las identidades humanas, las expresiones humanas y que pueden ser medibles a través de la economía y que pueden tener un impacto en otras áreas donde no se miraba, como el medio ambiente, ¿verdad? Así que la gestión cultural, esto obviamente es una muy extremadamente breve historia, ¿verdad? De cómo hemos llegado, podríamos dar muchísimos más apuntes, pero lo principal que quisiera rescatar es esta idea, ¿no? Que se forjó desde la gestión cultural como una idea de salvar el patrimonio cultural, como lo vimos en este templo egipcio, ¿verdad? O la constitución de un Ministerio de Cultura, ¿verdad? O precisamente la constitución de la UNESCO, ¿no? Que es la Organización para la Educación, la Ciencia y la Cultura, ¿verdad? Es decir, ya había una organización de Naciones Unidas enfocada en la cultura. ¿Y por qué también? Y esto es importante tomar relevancia en esto. Y es que venimos de un tiempo de posguerra, ¿no? Entonces, es por eso que el lema de la UNESCO es sembrar, ¿no? Instaurar la paz en la mente de las personas, ¿verdad? Porque sí, se estaba reconstruyendo el mundo después de las dos guerras mundiales que habíamos vivido, pero también se llegó a la conclusión que la guerra persistía en la mente de las personas, ¿no? Entonces, era a través de la cultura y de la educación que se podía llegar a instaurar también la paz, pero dentro de la mente de las personas. Y desde ahí viene la idea, ¿no? De que la cultura debe ser algo estatal, una responsabilidad estatal, pero que se llegó a esta como error, vamos a decir, que es nada más una responsabilidad gubernamental. Cuando no es así, es una responsabilidad de todos y todas, ¿no?
Si bien es cierto, el gobierno debería de liderar estos procesos de cambio, pues es una responsabilidad que atañe a toda la población, ¿no? Enlazar y reforzar estas identidades, estas expresiones, porque está más que comprobado, y lo podemos hablar en otro episodio, ¿no? Como la cultura puede generar procesos de cambio positivos en la sociedad. Así que me parece interesante poder hablar de este como indicador de por qué la gestión cultural se tiene vista así como alguien que nada más o protege el patrimonio o gestiona bellas artes o es nada más un funcionario público, cuando la gestión cultural cada vez se va actualizando, ¿no? Y ahora tenemos productores de cine, productores de música, que se hacen llamar gestores culturales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se comprende que la idea de poder manejar recursos para poder promover estas identidades, para promover estas expresiones, es algo que va más allá de solo proteger el patrimonio, que también es importante y de hecho es clave, ¿no? Pero que va más allá de solo depender de las decisiones políticas del gobierno o de depender de un contexto en concreto, ¿verdad? Sino que es algo que se debe trabajar más allá de simple y sencillamente la idea que se tiene clásica de cultura, ¿no? Así que ahí está el episodio de hoy, porque creo que cada vez es más necesario como dejar bien claro estos temas, sobre todo porque a veces tenemos ese debate que a veces creo que es malsano, ¿no? Sobre qué debería dedicarse la persona que gestiona la cultura, ¿no? Y que si no se dedica al patrimonio o si no se dedica a la literatura clásica, ¿verdad? La música clásica no debería considerarse cultura, cuando toda expresión humana que lleve ese componente de identidad, ¿no? De esa característica hasta espiritual, dice la Convención de Diversidad de la UNESCO, la diversidad de las expresiones culturales, perdón, de la UNESCO. Eso es lo que te da esa idea, ¿no? De que estás trabajando por la cultura. Así que bien, ¿qué te parece? ¿Qué piensas? ¿Qué opinas sobre esta mini evolución de la gestión cultural? ¿Vamos por buen camino? ¿Cuáles serán los nuevos retos? ¿Cuáles serán las nuevas perspectivas? Como menciono, ahora cada vez más se intenta establecer la cultura como un pilar del desarrollo sostenible y a veces siento que pues se pone como con calzador, ¿verdad? Por la emergencia climática con la que estamos lidiando y que también pues la cultura no ha tenido mucha relevancia en los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? La famosa Agenda 2030. Así que habría que debatir, ¿verdad? ¿Cuál va a ser el rol de las personas que gestionan la cultura? Ya, pues, ya vamos casi a la cuarta parte del siglo, ¿verdad? En lo que resta, ¿cuál va a ser el papel de las personas que gestionan la cultura y sobre todo, cuál va a ser el papel de esas políticas culturales, de la protección al patrimonio cultural, ¿verdad? Y de las nuevas formas de arte que se están gestionando cada vez más y ahora con la inteligencia artificial ya no digamos, ¿no? Así que me gustaría saber qué opina para que así podamos tener una conversación. Saben que pueden escribirme en nuestras redes sociales o en nuestra página web acultura.org o en nuestro Instagram o LinkedIn, que nos pueden encontrar como acultura.org, acultura con K por cierto, para que podamos iniciar este debate, ¿verdad? Esta conversación y tal vez podamos traerlo en el episodio del jueves, ¿no? Que me encantaría saber la opinión de todos ustedes. Sin más por el momento, les agradezco estar acá. Les deseo un grandísimo inicio de semana y cualquier cosa, ustedes saben que cuentan con aquí un pequeño punto de desarrollo cultural en el mundo, que es lo que intentamos hacer, ¿verdad? Por si no lo veo, les deseo muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches.